El cristianismo y la Biblia como soporte escrito y portadora esencial del mensaje que este pregona, el cristianismo pregona, cuenta tanto con adeptos como con detractores. Cuenta con gente que está a favor, con gente que está en contra, con gente que dice que lo que dice la Biblia es verdadero, sirve, y otros que dicen que no, quienes dicen que la Biblia es la palabra de Dios y quienes dicen que no. Millones de personas a lo largo de la historia estimaron a este libro, el cual muchos de ustedes tienen allí en sus manos, en el banco, lo estimaron como su posesión más preciosa, encontrando en él la revelación de la persona y de las verdades de Dios. Mientras que otros tantos se empeñaron en tratar de demostrar su invalidez, que no sirve, o que es un libro más. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí nos sintamos identificados con el primer grupo, mientras que podríamos enumerar dentro del segundo grupo, por ejemplo, las personas que son ateas, que no tienen creencia, o que pertenecen a otras religiones. Me acordaba ahora de Esteban y su esposa, que el mes que viene se van a trabajar entre los musulmanes. Y bueno, para los musulmanes la Biblia es un libro más. Esto es fácilmente comprensible y entendible, que estén estas dos situaciones, estas dos posiciones, ¿no? Lo que no es tan fácilmente comprensible y entendible, aun cuando para mí es un dato de la realidad, es que haya muchas personas que se profesan cristianos, muchos que incluso están adentro de los templos y andan con la Biblia bajo el brazo, y que parecieran empeñadas en demostrar la invalidez de la Biblia. O, expresado de otra manera, a pesar de lo que ellos dicen acerca de este maravilloso libro y de lo que creen que dice en este maravilloso libro, niegan en la realidad de sus vidas a aquellos que aseguran creer. Por ejemplo, si usted compra un artefacto y leyendo el manual del artefacto dice, bueno, usted prepárelo, póngalo así de esta manera y apriete este botoncito. Si usted lo aprieta ese botón, el artefacto se va a encender y va a empezar a funcionar. Si usted aprieta el botoncito
y el aparato no funciona, bueno, seguramente que el manual está equivocado. O el aparato no anda. Porque el aparato no funciona, entonces el manual está equivocado. Si el que hizo el manual, el aparato, dice, está el botoncito este que va a andar y no anda, bueno, acá hay algún problema ahí, se equivocó. Siguiendo con la analogía, si la Biblia afirma algo respecto a quien la lee y cumple con lo que ella está indicado, con lo que ella está escrito, con lo que ella está explicado, y ese algo no ocurre, podríamos deducir y afirmar que la Biblia está equivocada, que lo que dice no es real, que el manual tiene un error, o que el aparato no funciona, o que está desenchufado. ¿No? Los aparatos somos las personas, en esta analogía, en este simbolismo. El hecho es que hay muchas personas que se llenan la boca hablando del maravilloso mensaje de la Biblia, pero con sus vidas niegan que produzca en el ser humano, en las personas, en ellos mismos, los resultados de los cuales hablan. Por eso dije hace unos momentos que hay muchas personas que se llaman cristianas y que increíblemente parecieran empeñadas en negar que lo que dice la Biblia sea verdad. Claro, recién comentamos que a lo mejor no está equivocado el manual, sino que el aparato puede estar descompuesto, puede estar desenchufado. Miren, les invito a que analicemos, así en un ratito, algunas cosas que la Biblia dice acerca de sí misma y de aquellos que la leen y la practican. Entonces, de esa manera, y a la luz de eso, y entendiendo y aceptando que la Biblia es la palabra de Dios, y es infalible desde ese punto de vista, por propia definición, poder ver si se cumple en nuestras vidas, en su vida, en la mía, en mi caso, si se cumple lo que ella expresa. O si a lo mejor detectamos que estamos descompuestos, o que estamos desenchufados, que no funcionamos como debiéramos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y en ese caso necesitamos hacer algunos arreglos en nuestras vidas para ver cumplidas en nosotros las promesas de Dios. La imagen que ustedes vieron recién seguramente les habrá remitido a un texto bíblico, que es Hebreos 4:12. Si lo quieren buscar, Hebreos 4:12. Planteamos como pregunta lo que aquí dice, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo está afirmando, ¿no es cierto? Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y como tal, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, los músculos y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es una pregunta, como estaba allí en el cartel, es una afirmación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si es así, ¿hace mucho que no se siente atravesado por la palabra de Dios? Pregunto, para que vayamos reflexionando. Quizás hoy mismo se sintió atravesado por la palabra de Dios, ¿no? Ojalá. ¿Cuánto hace que no se siente atravesado por la palabra de Dios? ¿Será que la espada está desafilada? ¿O será que con nuestras actitudes nos cubrimos con una coraza que rechaza sus embates? Debemos dejarnos penetrar por Dios y su palabra. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, obviamente que si no leo y estudio la Biblia, si no concurro a la iglesia a escuchar y compartir acerca de la Biblia, si no concurro y no participo de la clase de estudio bíblico, si no escucho un mensaje, es muy poco probable que ella me penetre. O si leo la Biblia
Si estoy físicamente en la clase de estudio bíblico, estoy físicamente en el templo, pero la leo o la escucho como si fuera una novela de ciencia ficción o un libro de historietas, es muy poco probable que me penetre. Anoche estuvimos compartiendo la reunión con los jóvenes y el tema que tratamos fue Jesús y la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino era un cuento, ¿no es cierto? Bueno, primero hablamos del cuento, entre todos, de lo que nos acordamos de nuestra infancia, nos reconstruimos lo que era el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Ese era el cuento, pero después empezamos a leer en las escrituras qué es lo que decía. Entonces, si alguno de los que estábamos allí, de los que estábamos viendo lo que hablábamos y decíamos y leíamos, seguía leyendo el Evangelio como cuando estamos hablando del cuento, bueno, es lo mismo que nada. Es decir, puedo estar físicamente, puedo aparentar que estoy escuchando, puedo aparentar que estoy atendiendo, pero estoy creyendo que es una novela de ciencia ficción o no prestando la atención y es muy poco probable que ella me penetre. U otra opción, quizás puedo tener un alto conocimiento de lo que dice la Biblia. Conocer mucho, conocer textos de memoria, conocer las historias bíblicas, conocerlo de pe a pa, un gran conocimiento intelectual, pero el simple conocimiento no garantiza que Dios pueda atravesarme con su palabra y obrar en mi ser. Y ahí tenemos ejemplos que quizás probablemente conozcamos de los tres tipos, ¿no? De que no se deja penetrar, porque no cree y pone una coraza para evitar que la palabra de Dios le penetre, del que porque no la lee, porque no la estudia, del que la lee pero como un libro más, y del que conoce mucho pero no la pone en práctica en su vida. Entonces, ¿qué pauta o parámetro puedo tener para darme cuenta si realmente se cumple en mi vida todo lo que la Biblia dice acerca de aquellos que la leen y la practican y la cumplen? Miren, algunos pocos versículos en el Salmo 19. Acompáñenme ahí. Salmo número 19. En los versículos 7 y 8, el salmista menciona una característica de la palabra de Dios y un efecto que produce. Entonces, rápidamente, porque es simple, vamos a ver cuál es la característica que tiene la Biblia y cuál es el efecto que debiera producir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Y vamos a ver si ese efecto lo produce en nuestras vidas. Vamos a cotejar si realmente la palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros o no permitimos que ese sea. Salmo 19, el versículo 7 comienza diciendo ¿cómo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bien, la ley de Jehová, la palabra de Dios, otra forma de llamarla, la Biblia, es perfecta, que convierte el alma. La característica es perfecta. Está libre de errores. No falla, porque viene de un Dios que es perfecto. Entonces, la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuál es el efecto que produce esta perfecta palabra de Dios? Convierte el alma. El efecto que produce esta palabra de Dios, que es perfecta, es convierte el alma. Infunde nuevo aliento. Da nueva vida. Cambia la vida. Al alma que está muerta en sus delitos y pecados, como leíamos antes y lo mencionamos al participar de la Cena del Señor, al alma que está muerta porque no tiene vida espiritual, no tiene vida en sí mismo, vida propia, la transforma y le da nueva vida. Conversión, cambio, novedad de vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ha hecho eso en nuestras vidas? ¿Hemos permitido que la palabra de Dios haga eso en nuestras vidas? Sigue diciendo, ahora sí lo cita. ¿El testimonio? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bien, el testimonio de Jehová es fiel. La característica, otra forma de hablar de la palabra de Dios, el testimonio de Dios es fiel. No cambia, permanece inmutable, es base sólida, segura y firme y cumple lo que en ella dice. El testimonio de Dios es fiel. Esa es la característica. El efecto es que hace sabio
al sencillo. No dice que ese sencillo debe dejar de serlo. Al contrario, la sencillez y la humildad son condiciones del carácter de Cristo que debieran estar y acrecentarse en nosotros. Quizás por eso el Señor Jesucristo dijo, recién lo mencionó el pastor, que para entrar en el reino de Dios debemos ser como niños, porque de los niños es el reino de Dios. La sencillez y la humildad debiera ser parte de nuestra forma de ser. Pero desde el punto de vista de Dios, sencillo y humilde no es sinónimo de ignorante, no es sinónimo de desorientado, no es sinónimo de pobre tipo, sino que esa sencillez es la que nos habilita para llegar a ser hijos de Dios. Y se ve complementada con la sabiduría que viene de Él para enfrentar y resolver las cuestiones de la vida. Lo ordinario y lo extraordinario. Porque Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo para resolver lo ordinario y lo extraordinario. Las cosas cotidianas y las cosas trascendentales y más especiales. Sabiduría para tomar decisiones. O todavía no tomarlas. Sabiduría para elegir. Sabiduría para relacionarnos con los demás. Sabiduría para conducirme en los distintos roles que me tocan en la vida. Sabiduría para recibir los golpes de la vida y reubicarme, como Dios espera que lo haga. Y esta sabiduría no está relacionada ni con el nivel de estudio, ni con los conocimientos adquiridos, sino con el nivel de penetración de la palabra de Dios en nuestra vida. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Características: son rectos, justos, dice también la versión popular. No hay posibilidad de que nos lleven por el mal camino, ni que nos desviemos del camino que Dios quiere si es que seguimos sus mandamientos. Los mandamientos de Jehová son rectos, nos llevan por el camino que corresponde. Y el efecto que produce en la vida de aquellos que lo transitan es que trae alegría al corazón. ¿Qué es la alegría del corazón? Bueno, nuevamente, no es una sonrisa nerviosa, de compromiso o de desconcierto. No es la máscara de una falsa alegría. No es el disimulo ante los demás. No es la risa fácil ante las banalidades de la vida. Es el gozo que hace raíz en el corazón, que se anida en nuestro ser interior y no desaparece ante las circunstancias variables, porque su origen, de acuerdo a lo que ya leímos, es perfecto, es recto y es fiel. Porque su origen está en el obrar de la palabra de Dios en nuestro ser interior. Por lo que está más allá de las circunstancias. Es el gozo que sabe, de aquel que sabe que al final el triunfo está asegurado. Que enfrenta aún las dificultades con gozo porque sabe del triunfo final. El gozo de que sabe que su vida descansa en Dios. El gozo de que tiene fe y tiene esperanza. Y finalmente la última parte del versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Característica: puro, claro. Donde prevalece la palabra de Dios, no hay suciedad ni tinieblas. En un mundo sucio y oscuro, la palabra de Dios provee de pureza y claridad. El precepto de Jehová es puro y el efecto, en consecuencia, es que alumbra a los ojos, llena los ojos de luz. Al ser puro y claro, otorga luz, visión clara y nítida, camino iluminado y perfectamente señalizado por la misma palabra de Dios. Es guía y orientación. Todos, seguramente muchos recordamos el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si Dios y su palabra nos penetran, no es posible andar por la vida desorientados, más allá de una desorientación momentánea.
No hay margen de error en la palabra de Dios. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, y los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. No hay margen de error, todos justos. El versículo 10 sigue diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Crean dependencia, dice, es más dulce que la miel y que la que destina del panal. Y además vienen con premio. Fíjense el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. No hay margen de error, crean dependencia porque gustan y vienen con premio. Hoy en día con las cuestiones de la tecnología y demás, uno mira muchas fotos y videos y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo puede usted reconocerse a sí mismo? Por ejemplo, en una foto en un video. ¿Cómo dice? Ahí estoy yo. Bueno, porque conoce su fisonomía física, ¿no? Conoce cómo es su cara, conoce cómo es su cuerpo. ¿Cómo conoce su cara? Solamente por la posibilidad de haberse visto unas cuantas veces en el espejo y recordar en su memoria cómo es usted. La Biblia nos dice que ella misma es para nosotros un espejo. Depende del tiempo que pasemos delante de ella, la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos, o si no, andar por la vida sin saber muy bien quiénes somos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuánto tiempo pasamos delante del espejo? ¿Cuánto tiempo pasamos delante del espejo de la palabra de Dios? Quisiera terminar leyendo Santiago capítulo 1, los versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Claro, yo miro acá, veo que la gran mayoría de ustedes están atentos, leen sus Biblias, me están escuchando, pero bueno, supongo que están tratando de seguir lo que el Señor está tratando de decirnos, pero bueno, a lo mejor alguno está con alguna otra cosa en su mente. Bueno, en realidad se está engañando a sí mismo, dice aquí, ¿no? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si oímos y nos pasa de largo, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero hace una pasadita, porque dice que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces esa pasadita delante del espejo no le sirve de nada, porque se miró, no retuvo la imagen y se fue. ¿No? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo quiero ser bienaventurado, no sé, ustedes. El Señor nos da la fórmula, nos da la manera de hacerlo. Mirarnos al espejo, pasar tiempo delante del espejo. Y el Señor ha de bendecirnos, nos ha de hacer bienaventurados, nos ha de guiar en todo lo que hacemos. Hermano, yo quiero eso para mí, espero que ustedes también, que lo pongamos en práctica. La Biblia es viva y eficaz. Penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas y los tuétanos. Dejemos que nos penetre, dejemos que el Señor nos entre, por lo que Él sabe que tiene que entrarnos a cada uno y Él nos va a guiar. Marquito, vos tenías una última imagen con la cual queremos cerrar la reunión. Alguna vez la pusimos. La primera imagen es ven allí la baranda, ¿no? Mandamientos de Dios, la baranda de contención. Odio estar restringido por esta cerca.
espera, no es una cerca, es una baranda de protección. Odio estar restringido, me quiero ir del otro lado. Y en realidad la palabra de Dios es una baranda de contención. Ahí está citado así el Salmo de Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Más el que menosprecia sus caminos, morirá. Que nos quede esta imagen, que realmente sepamos apreciar lo que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar nuestra reunión. Vamos a despedirnos en oración. Osvaldo, que quisieras guiarnos, pues oremos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Señor, por el tiempo que compartimos aquí, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre querido, que la pongamos en práctica, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que cada día nos levantemos con gozo y con hambre de saciarnos de tu palabra, Señor, y la pongamos en práctica, Señor, y que nos veamos, Señor, en el espejo, nos reflejemos, Señor, y estemos viendo cuáles son las cosas de nuestras vidas que tenemos que cambiar, Señor. Somos tus hijos, Señor, confiamos en ti, Señor, por eso queremos en esta noche agradecerte por lo que hemos escuchado, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas, Señor, hasta la próxima reunión que vamos a tener, Padre Celestial. Y te damos las gracias una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga.